El asesino llevaba 30 años hablando con la policía. Mandaba cartas, símbolos, fotografías, pruebas de que seguía cerca. Y cuando por fin volvió a escribir en 2005, preguntó algo que parecía casi inocente. Si enviaba un disquete, ¿podrían rastrearlo? La respuesta que recibió le dio confianza. El disquete llegó. Dentro había un archivo borrado, un nombre, una iglesia. Después de décadas de miedo en Wichita, BTK no cayó por una persecución espectacular. Cayó porque creyó que una máquina podía guardar un secreto. Wichita, Kansas, no era una ciudad preparada para convivir con una firma criminal. En los años 70, el miedo no llegaba todavía por redes sociales ni notificaciones. Llegaba por el periódico, por la radio, por llamadas entre vecinos y por una rutina que cambió dentro de las casas: volver, comprobar el teléfono, mirar ventanas, asegurarse de que la línea seguía viva. Según crónicas locales, muchas mujeres aprendieron una regla simple: si al llegar a casa el teléfono estaba muerto, había que salir. El nombre BTK no nació de la policía. Lo eligió el propio asesino en sus comunicaciones. Bind, torture, kill. Atar, torturar, matar. Conviene decirlo una vez y no convertirlo en una marca atractiva. Era una forma de control. Una manera de imponer lenguaje, de obligar a la ciudad a repetir las palabras que él quería. Durante años, esa firma convivió con un dato más inquietante: nadie sabía quién estaba detrás. En público, Dennis Lynn Rader era otra cosa. Vivía en la zona de Wichita y Park City. Fue veterano de la Fuerza Aérea, trabajador, padre, miembro activo de Christ Lutheran Church y empleado municipal de cumplimiento de normas en Park City. Las fuentes no autorizan a decir que todos esos papeles fueran una máscara consciente en cada momento, pero si permiten ver el contraste, el hombre integrado en instituciones locales fue el mismo que, años después, se declaró culpable de 10 asesinatos. El caso es potente no solo por la duración de la investigación. Lo es porque muestra dos líneas que avanzan en paralelo: una ciudad tratando de identificar a un asesino que se comunica con ella, y un criminal que necesita ser reconocido pero no atrapado. Esa tensión, mantenida durante 3 décadas, acabó rompiéndose por una pista diminuta. Hay otra razón por la que este caso funciona como documental forense. Durante mucho tiempo, la investigación tuvo demasiada voz del asesino y muy poca certeza técnica. Cada carta obligaba a los detectives a decidir si estaban ante una prueba auténtica, una provocación o una trampa. Cada silencio podía significar que había parado, que estaba esperando o que simplemente había aprendido a no exponerse. Esa incertidumbre marca el tono del caso. No es una carrera lineal hacia la captura. Es una investigación que envejece, acumula capas y solo encuentra su punto de ruptura cuando el propio Rader vuelve a necesitar atención. El primer golpe conocido ocurrió el 15 de enero de 1974. Joseph Otero, Julie Otero y 2 de sus hijos, Josephine y Joseph Otero Jr., fueron asesinados en Wichita. Las fuentes judiciales y periodísticas sitúan ahí el inicio de la serie por la que Rader fue condenado. No hace falta describir el interior de la casa con detalle gráfico para entender su significado. Una familia fue destruida en una mañana, y la ciudad descubrió que había un tipo de violencia que no encajaba con sus categorías habituales. 3 meses después, el 4 de abril de 1974, Catherine Britt fue asesinada. Después llegó una pausa aparente. El caso no desapareció, pero tampoco avanzó hacia un nombre. En octubre de ese año, una carta atribuida al asesino apareció en una biblioteca pública y reclamó responsabilidad por los Otero. A partir de ahí, la investigación ya no perseguía solo a alguien que mataba. Perseguía a alguien que quería narrarse. Esa es una de las claves del caso. Rader no se limitó a esconderse. Envió mensajes, construyó símbolos, reclamó crímenes y buscó que la policía y los medios reconocieran su firma. Para los investigadores,
Cada comunicación tenía dos valores. Podía contener una pista real, pero también podía ser manipulación. Podía confirmar autoría, o podía abrir una vía falsa. El criminal estaba usando el lenguaje como parte del crimen. En marzo de 1977 fue asesinada Shirley Vian Relford. En diciembre de ese mismo año, Nancy Fox. Tras la muerte de Fox, una llamada a emergencias quedó asociada al caso. En 1978, nuevas comunicaciones llevaron al jefe de policía Richard Lamounjon a anunciar públicamente que un asesino en serie estaba activo y había amenazado con atacar de nuevo. El miedo dejó de ser rumor. Se volvió declaración oficial. Pero incluso con cartas, llamadas y escenas conectadas, faltaba lo esencial, una identidad. La investigación sumó horas, perfiles, análisis, comparaciones. De Wichita Eagle habló de más de 100.000 horas invertidas a lo largo de los años. Ese número no resuelve nada por sí solo, pero ayuda a entender la escala de la frustración. Había un patrón, había comunicaciones, había víctimas. No había rostro. Las comunicaciones también sirvieron para proteger datos internos. La policía podía comparar lo que recibía con información no divulgada públicamente, detalles de escenas, objetos, fotografías, formas de firma. Esa reserva era necesaria porque un caso famoso atrae imitadores y falsas confesiones. Si una carta incluía un elemento que solo el autor o los investigadores conocían, ganaba valor. Si no, podía ser ruido. El expediente BTK se movió durante años en ese territorio. Señales útiles mezcladas con teatralidad criminal. La comunidad, mientras tanto, no veía todos esos matices. Veía el resultado exterior, nombres de víctimas, advertencias, noticias y una sensación de vulnerabilidad doméstica. El miedo de BTK no estaba en un callejón remoto. Entraba en casas. Afectaba al gesto cotidiano de abrir una puerta, responder una llamada, revisar una ventana. Esa dimensión doméstica explica por qué el caso se quedó tan clavado en la memoria de Wichita. Después de los primeros años, el caso entró en una fase extraña. BTK no desapareció del miedo público, pero sus comunicaciones bajaron. Se espaciaron o dejaron de tener el mismo efecto. En 1979, según la cronología local, entró en una vivienda y esperó a una mujer que no llegó. Después envió una nota indicando que había estado allí. Ese episodio, si se cuenta con prudencia, muestra una parte importante del patrón. No era solo el acto criminal, sino la necesidad posterior de informar, de dejar constancia, de controlar la lectura de lo ocurrido. En abril de 1985 fue asesinada Marine Hay. En septiembre de 1986, Vicky Bejerle. En enero de 1991, Dolores Davis. Con ella termina la lista de 10 víctimas por las que Rader fue condenado. La serie no fue continua en el sentido simple de un ataque tras otro sin pausa. Hubo años de silencio, intervalos largos, momentos en que parecía que la amenaza se había detenido. Esa irregularidad complicaba la investigación. Un caso frío no está muerto, pero pierde urgencia pública. Cambian detectives, cambian tecnologías, cambian prioridades. Las familias siguen viviendo con la ausencia. La policía también cambió sus herramientas. Se trabajó con perfiles psicológicos, bases de datos, pruebas biológicas y revisión de expedientes antiguos. La fuente local describe incluso equipos conocidos como The Ghostbusters, dedicados a reabrir el caso con técnicas nuevas. No consta que una sola herramienta fuera suficiente durante esos años. La investigación se sostuvo por acumulación, documentos, llamadas, cartas, muestras, comparaciones. La primera gran grieta moderna aparece con Vicky Bejerle. En 2000, detectives de Wichita reabrieron o reactivaron su caso y trabajaron con ADN masculino hallado bajo sus uñas, según The Wichita Eagle.
En 2003, el perfil se introdujo en una base nacional, sin resultado. Pero las pruebas mostraban conexiones biológicas entre escenas. La ciencia empezaba a ordenar lo que durante años había sido una sombra. Y entonces, en marzo de 2004, BTK volvió. Envió a The Wichita Eagle una carta con material relacionado con Vicky B. Herle, fotografías y una copia de su licencia de conducir, según la fuente local. Ese regreso cambió el ritmo. El asesino que parecía haber quedado en el pasado se colocaba otra vez delante de la ciudad. Pero también cometía un error de tiempo. Reaparecía en una era en la que la investigación ya no dependía solo de papel, llamadas y memoria. Ahora existía una capa técnica que él no controlaba del todo. La pausa posterior a 1991 tampoco puede leerse como absolución o cierre. No consta que Rader dejara una explicación pública verificable que permita decir con certeza por qué cesaron los asesinatos conocidos. Lo prudente es decir que, según la condena, la última víctima fue Dolores Davis en enero de 1991, y que después no hubo nuevos homicidios por los que fuera condenado. La diferencia importa, una cosa es la historia judicial probada, otra, las hipótesis sobre conducta no juzgada. Cuando reemergió en 2004, el mundo técnico ya no era el de 1974. Las cartas seguían importando, pero ahora los documentos podían conservar autorías invisibles. Los archivos borrados podían recuperarse y una muestra biológica antigua podía compararse con bases y perfiles desarrollados mucho después. Rader parecía volver al mismo juego de siempre, controlar el miedo desde la distancia. Lo que no calibró fue que el tablero había cambiado. El regreso de 2004 abrió una conversación peligrosa. BTK quería comunicarse. La policía necesitaba mantenerlo hablando sin espantarlo. En ese intercambio apareció la pregunta que terminó marcando el caso: si enviaba un disquete, ¿podrían rastrearlo? Según las reconstrucciones de la investigación, recibió una respuesta que le permitió creer que estaba a salvo. No lo estaba. El disquete llegó en 2005. Para cualquiera que no entienda informática forense, un archivo borrado puede parecer inexistente. Para un investigador, puede ser una puerta. En el disco había restos de un documento eliminado. El análisis reveló información asociada al nombre Dennis y a Christ Lutheran Church. Officer.com atribuye el análisis al detective Randy Stone, de la Unidad de Delitos Informáticos de Wichita. El FBI resume el hallazgo de forma clara. Un archivo eliminado en el disco contenía el nombre y una iglesia en Wichita. La pista no decía Dennis Rader es BTK con una frase completa. Pero en investigación, muchas veces una prueba decisiva funciona así: no grita, encaja. Dennis. Christ Lutheran Church. Un hombre llamado Dennis vinculado a esa iglesia. Un trabajador municipal de Park City. Un vecino integrado. De pronto, la lista de posibilidades dejó de ser abstracta. El hallazgo del disquete es tan fuerte narrativamente que conviene no simplificarlo en exceso. No fue magia tecnológica. Fue metadato, restos de archivo, contexto y verificación. Tampoco fue la única prueba. La policía necesitaba cerrar el vínculo con evidencia biológica. Según The Washington Post y The Wichita Eagle, los investigadores usaron ADN familiar relacionado con una muestra médica de Kerry Rawson, hija de Rader, para compararlo con ADN procedente de escenas del caso. La fuente del Washington Post subraya una dimensión delicada: se hizo sin que ella lo supiera inicialmente, mediante orden o vía legal. Así, la investigación juntó dos mundos. Por un lado, un rastro digital producido por la propia necesidad de BTK de comunicarse. Por otro, una comparación genética que conectaba a la familia de Rader con el perfil biológico de las escenas. El caso, que había resistido décadas, empezó a cerrarse en días. La pregunta del disquete tiene un valor casi absurdo porque revela confianza y desconocimiento a la vez.
Rader quería seguridad antes de enviar algo. Eso indica que sabía que podía haber riesgo. Pero el tipo de riesgo que imaginaba no coincidía con el riesgo real. Pensaba en si la policía podría rastrear físicamente el soporte, quizá identificar su procedencia inmediata. No entendía que el peligro podía estar dentro del archivo, en una capa que para él ya no existía. Después de localizar el vínculo con Christ Lutheran Church, los investigadores no podían saltar directamente a una conclusión pública. Tenían que convertir una pista informática en un caso penal robusto. Ese paso es esencial. Un nombre en un archivo puede orientar, pero no basta para explicar 10 asesinatos ante un tribunal. Por eso el ADN familiar aparece como segundo pilar. El disquete ofreció dirección, la biología ofreció conexión. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado en Park City. La imagen pública era casi insoportable por su normalidad, un hombre que volvía a casa. Una familia que no entendía todavía el tamaño de lo que estaba ocurriendo. Investigadores moviéndose a la vez en varios lugares. En Detroit, según The Wichita Eagle, un agente habló con Kerry Rawson. En Kansas, la policía entró en la casa familiar. En Wichita, la ciudad esperaba una respuesta que llevaba 30 años pendiente. El FBI afirma que, tras el arresto, la búsqueda en la vivienda de Rader reveló recuerdos de víctimas, kits de abducción y otros elementos incriminatorios. Esa información debe manejarse con precisión, no como decoración macabra, sino como evidencia de preparación, memoria y control. Los objetos importan porque muestran que el caso no era solo una serie de hechos antiguos. Había conservación, archivo privado, una relación prolongada con los crímenes. La confesión judicial llegó después. El 27 de junio de 2005, Rader se declaró culpable de 10 asesinatos. The Washington Post describió cómo habló en sala sobre los crímenes ante el juez Gregory Waller. La transcripción judicial publicada por The Wichita Eagle sitúa el procedimiento en el caso State of Kansas v. Dennis L. Rader, 2005 CR 498. Desde ese momento, el lenguaje cambia, no era ya un sospechoso, sino un acusado que admitía su culpabilidad ante el tribunal. Para las familias, la declaración no podía ser una reparación completa. Saber quién lo hizo no devuelve una vida. Pero sí cambia el tipo de dolor. Durante décadas, el caso había sido una pregunta abierta. La ciudad había vivido con una amenaza sin rostro. El rostro resultó ser el de un hombre que había asistido a reuniones, trabajado con normas municipales, ocupado cargos de iglesia y saludado a vecinos. Ese es el pico de tensión del caso, no solo la captura, sino la caída de una imagen. La distancia entre el asesino que firmaba cartas y el hombre cotidiano era mínima. Estaban en la misma persona. Durante el proceso judicial, Rader no fue condenado por una conjetura mediática. Se declaró culpable. Ese punto corta muchas especulaciones innecesarias. La investigación llegó a un acusado, el acusado admitió los crímenes ante el tribunal. La sentencia impuso 10 cadenas perpetuas consecutivas. A partir de ahí, el guión puede explorar contradicciones y consecuencias, pero no necesita fingir misterio sobre la autoría de los 10 asesinatos juzgados. La sentencia llegó en agosto de 2005. Rader recibió 10 cadenas perpetuas consecutivas. Según The Wichita Eagle, Kansas no podía aplicar la pena de muerte por los crímenes de Rader debido al marco legal vigente durante los años en que cometió los asesinatos. El registro del Kansas Department of Corrections identifica a Dennis Lynn Rader con el número CDOC 008-3707. La fuente local sitúa su encarcelamiento en el Dorado Correctional Facility y una fecha de elegibilidad de libertad que, en la práctica, equivale a morir en prisión. Pero el final judicial no agotó las consecuencias. Para Wichita, el caso dejó una memoria larga. Familias enteras habían vivido años con el nombre BTK como amenaza ambiental.
La gente cambió rutinas. La policía recibió llamadas, pistas, falsas esperanzas. Detectives dedicaron carreras enteras a un expediente que se resistía. Cuando se resolvió, la respuesta no fue limpia ni heroica en el sentido clásico. Fue una mezcla de perseverancia, tecnología, suerte, arrogancia criminal y daño acumulado. También dejó una discusión sobre métodos. El uso de ADN familiar fue eficaz, pero incómodo. The Washington Post presentó el caso como ejemplo temprano de una herramienta que convierte a familiares en vías indirectas de identificación. En este guión no hace falta resolver ese debate. Basta con mostrarlo. Sin esa comparación, quizá la policía habría necesitado más tiempo o más riesgo para vincular a Rader con ella. Una persona que no era sospechosa quedó involucrada en la investigación a través de su información médica. Y hay otra consecuencia editorial. BTK es un caso fácil de contar mal. El apodo, los símbolos, las cartas y la doble vida invitan a centrarlo todo en el criminal. Pero cada vez que el relato hace eso, desplaza a las víctimas. Joseph Otero, Julie Otero, Josephine, Joseph Jr., Catherine Britt, Shirley Vian Relford, Nancy Fox, Marine Hay, Vicky B. Herley y Dolores Davis no fueron piezas de una mitología criminal. Fueron personas concretas, con familias concretas, asesinadas por un hombre que quiso convertir su violencia en firma. Contar el caso bien exige bajar el volumen del monstruo y subir el de la investigación, las pruebas y las vidas afectadas. Para Kerry Rawson y el resto de la familia de Rader, el caso abrió otra herida. Descubrir que la persona que conocían como padre o marido era el condenado por los crímenes que habían aterrorizado su entorno. Las fuentes citadas permiten hablar de ese impacto con prudencia, especialmente en relación con el uso de ADN. No hace falta invadir su intimidad para entender el punto. Los familiares de un condenado también pueden quedar arrastrados por una verdad que no eligieron. Para las familias de las víctimas, la captura tampoco borró las décadas anteriores. Algunas habían vivido con preguntas desde los años 70. Otras habían visto cómo el caso se enfriaba, reaparecía, cambiaba de dirección y volvía a ocupar titulares. En un crimen serial, la resolución penal llega al final de una cadena de daños que empieza mucho antes y continúa mucho después de la sentencia. La resolución conocida es firme. Dennis Lynn Rader se declaró culpable de 10 asesinatos y fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Las víctimas por las que fue condenado están identificadas en las fuentes: la familia Otero, Catherine Britt, Shirley Vian Relford, Nancy Fox, Marine Hay, Vicky B. Herley y Dolores Davis. La investigación que lo capturó combinó comunicaciones reactivadas, análisis digital del disquete, ADN y trabajo acumulado durante décadas. Lo que queda abierto pertenece a otro plano. En años recientes han surgido sospechas e investigaciones sobre posibles vínculos de Rader con otros casos, pero este guión no debe presentarlas como hechos probados. No forman parte de la condena de 2005. La prudencia jurídica es especialmente importante con un caso tan famoso, porque la fama puede hacer que una hipótesis parezca más sólida de lo que es. También queda abierta la pregunta humana. ¿Cómo alguien integrado en una comunidad pudo permanecer tanto tiempo sin ser identificado? Las fuentes permiten describir sus roles públicos. No permiten afirmar que cada persona a su alrededor ignorara señales concretas o que hubiera una explicación simple. La doble vida, contada sin matices, se vuelve una frase cómoda. Pero una frase cómoda no explica 30 años de investigación, miedo y silencio. La clave final del caso tal vez esté en su contradicción central. BTK quiso controlar el relato. Quiso firmar, corregir, provocar, reaparecer. Quiso ser visto sin ser capturado. Y precisamente esa necesidad lo llevó a enviar el disquete que lo expuso. No fue solo una prueba tecnológica. Fue el punto exacto donde su deseo de reconocimiento chocó con una realidad que no entendía. Los objetos también hablan cuando uno cree haberlos silenciado.
También hay una lección metodológica. La captura de Rader no fue el triunfo de una sola técnica. Si se cuenta solo como el disquete que atrapó a BTK, se pierde parte de la verdad. El disquete fue decisivo, pero funcionó porque había investigadores atentos, porque existían muestras biológicas conservadas, porque las comunicaciones previas habían sido documentadas y porque la policía pudo transformar una pista en una identificación corroborada. Las grandes resoluciones suelen parecer simples cuando ya sabemos el final. Ese matiz evita convertir el caso en una fábula tecnológica. No fue la máquina contra el asesino. Fue memoria institucional, ciencia forense, análisis digital y paciencia. Y también fue el fallo humano de un criminal que quiso seguir siendo autor de su propia historia. La investigación no lo venció en el terreno que él imaginaba. Lo venció en el terreno invisible de los rastros que dejó sin entender. El caso BTK no termina con una persecución por carretera ni con un interrogatorio de película. Termina con una pista pequeña, un archivo borrado, un nombre en los restos de un documento, una iglesia. Durante 30 años, Dennis Rader entendió cómo manipular el miedo. No entendió que la tecnología podía conservar lo que él creía eliminado. Pero la lección más seria no es que un asesino cometiera un error. Es que una comunidad vivió durante décadas con una amenaza real, mientras las familias de 10 víctimas esperaban respuestas. La investigación necesitó tiempo, ciencia, paciencia y una oportunidad. Si este caso deja algo, es una advertencia sobria: a veces la verdad no aparece cuando el criminal se esconde, sino cuando su ego le obliga a volver a hablar. Si queréis, dejad en comentarios qué parte os parece más decisiva, el disquete, el ADN familiar o los años de investigación acumulada. En Almas Corruptas seguiremos contando estos casos desde las pruebas, no desde la fascinación por quien hizo daño.